Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la revolución de la inteligencia artificial y nuevas herramientas que están revolucionando todo, como el chat GPT del que todo el mundo habla. Para hablar de ello, están en este estudio Mónica Fierro, responsable pedagógica de lenguas en el EDC Paris Business School. Bienvenida, Mónica. Gracias, Carlos. Jules Troil es coordinador de inteligencia artificial en la Escuela de Ingeniería Central Supelec. Bienvenido, Jules. Encantado. Nathalie Portilla, doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad de París IDEB. Bienvenida, Nathalie. Bien. ChatGPT, la revolución de la inteligencia artificial, hoy nuestro asunto en Primera Plana. ChatGPT es la inteligencia artificial de texto de la que todo el mundo habla. A diferencia de otras, esta es capaz de mantener una conversación de texto y llegar a dar respuestas muy acertadas y bastante naturales en cuestión de segundos. La capacidad de la herramienta despierta no solo admiración, también temores. Muchos sienten que el programa parece demasiado convincente al imitar el habla de un ser humano y prevén la aparición de problemas. Son interrogantes sobre la posibilidad de una fuerte ruptura en áreas como la creatividad, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la seguridad digital y la democracia en sí misma. ¿Hay motivos para preocuparse ante lo que parece el boom de la inteligencia artificial? ¿Cómo cambiarán nuestras vidas? Repasemos algunas portadas de prensa. Revista Der Spiegel califica de nuevo poder mundial a la inteligencia artificial. Aquí en Francia, el Dauphiné Libéré se pregunta en su portada si hay motivos para tener miedo de la inteligencia artificial. Courrier International habla en su portada de la locura desatada por esta herramienta del chat GPT. Bueno, Mónica, para los poco iniciados, expliquemos un poco didácticamente a grandes trazas en qué consiste esta herramienta. De manera general, es un instrumento que utiliza inteligencia artificial y que permite responder a preguntas de manera muy rápida, a cualquier tipo de preguntas, de hecho, con una extensión larguísima. Y lo más impresionante es la manera en que lo hace, utilizando un lenguaje como si se estuviera hablando con un ser humano. Ahora, eso obviamente crea ciertos temores que lo podemos ver más adelante, sobre todo en el campo de educación, por ejemplo, o cómo podría esto eventualmente reemplazar algunas profesiones, etcétera, por precisamente la capacidad que tiene de generar no solamente textos, sino también producciones artísticas, etcétera, de manera muy rápida. Jules, revolución, temores, locura, muchos potenciales. No sé cómo podemos calibrar todos estos elementos a la hora de hablar de este tema. En mi opinión, sí es una revolución. Es un nuevo tipo de chat. Ya existió los chatbots. En muchas empresas, cuando vas en la internet, hay chatbots donde puedes preguntar cosas, pero muy rápidamente te van a decir, espera, te vamos a poner en contacto con alguien. Aquí va mucho más lejos y es muy poderoso. Creo que no tomamos en cuenta el poder de ChatGPT por el momento, porque todavía estamos poniendo plugin sobre eso para usarlo para varios usos. Y evidentemente que sí hay peligros, pero como en cualquier innovación, y tenemos que saber conocer esos riesgos para superarlos. Cuando se habla de revolución cognitiva, ¿cómo puede afectar ámbitos como la educación, que es su ámbito, Nathalie? Bueno, a ver, yo creo que para entender como el impacto que puede tener, hay que entender que la educación es muy amplia, ¿no? No es lo mismo si hablamos en la escuela primaria, donde los niños están aprendiendo a leer y escribir para los más chiquitos, que si hablamos de escuela media superior o superior, en donde el uso del chat GPT puede ser diferente. En todo caso, lo que yo creo que hay que entender es que el chat GPT llegó y llegó para quedarse. Aunque haya personas que quieran oponerse o poner un límite a esto, esto ya llegó, y si no entra, si los, digamos, grandes mandos de ciertas escuelas, como ya pudo suceder, por ejemplo, aquí en Francia, en Sciences Po, que dicen que prohíben, pues la entrada va a entrar por abajo, es decir, por los estudiantes. Y el impacto no es el mismo, también según el tipo de escuela, si puedo decirlo de esta manera, al que llega. Por decirlo un poco rápido, creo que hay estudiantes que van a estar mejor preparados para usar esta herramienta, que es eso, que es una herramienta en donde ellos van a estar usándola
y van a poder usarla para incrementar creatividad, poder hacer cosas más interesantes. Y hay para quienes va a ser, al contrario, una herramienta que puede que limite ciertos aspectos de creativos y cognitivos. Porque ¿Usted no la también ve sabemos. esa revolución en el ámbito educativo? Sí, claro que sí, estoy de acuerdo con Natalie. Creo que debemos partir del presupuesto que la tecnología llegó y hay que adaptarse a ella para, pues, precisamente explotar, aprovechar todas las ventajas que seguramente sí nos trae. Y creo que, y es para mí en este momento el principal aporte desde ya de ChatGPT, nos está obligando a los actores en educación a hacernos una pregunta que habíamos dejado un poquito en segundo plano, y es, ok, ¿cuál es el propósito real de la educación? ¿Qué competencias necesitan desarrollar nuestros estudiantes hoy en día? Las clases, yo me imagino que ustedes deben estar de acuerdo, son clases un poco fijas, que no están en línea con la realidad extracurricular de nuestros estudiantes, los estudiantes que nacieron, que crecieron con tecnología, todo está a distancia de un clic, que están siempre conectados. Entonces son estudiantes que aprenden de manera distinta y los formatos de clase, digamos, hoy en día no están, digamos, aprovechando esas competencias que ellos están desarrollando por fuera de clase. Entonces yo creo que ChatGPT nos está diciendo, ok, les estoy dando una posibilidad de acceder al conocimiento de manera muy rápida, una base que antes les tomaba a ustedes de pronto mucho tiempo construir. Ahora vamos a pensar en el desarrollo de otras actividades como las soft skills, las habilidades blandas, creo que se dice en español, el pensamiento crítico, el aprendizaje por los pares, reconocer una propaganda de una fake news, por ejemplo, y eso va a hacer que las tareas puestas en educación modifiquen y se vuelvan también más interesantes. Por lo que tengo entendido, está disponible esta herramienta en 100 idiomas. Jules, ¿con igual eficacia en todos ellos? Sabemos que, no sé, en el caso del español, si pudiéramos comparar con el inglés... El inglés va a ser la versión la más poderosa. Sí, está por delante. ¿Por qué? Porque está más entrenada. Con la cual, porque ChatGPT, para ser tan inteligente, conoce todo el Internet. Todo Internet hasta 2021 y algo así. Y más información tiene, lo más poderoso va a ser. Así que como el Internet tiene muchas páginas en inglés, sí. Tiene una lógica inglés, hegemónica el inglés en este tema. Pero el español, el francés, igual idiomas más raras, están poderosas también, muy poderosas. Su potencial de generar contenidos es inmenso, no solo responde a datos fríos, también puede, por ejemplo, escribir una carta de reconciliación con un amigo, con una expareja, es decir, y aquí viene una gran revolución, entiende de sentimientos. Eso es algo nuevo completamente, ¿no? Porque para escribir una carta a una expareja, explíquenmelo, si no, Natalie o Mónica. No creo que entienda de sentimientos. Él imita, digamos, en función de todo el input que tiene, pero sigue faltando. Yo, para ponerles un ejemplo, en una de mis clases les dije a mis estudiantes, ok, van a discutir con ChatGPT en inglés como si fuera un personaje del que a ustedes les gusta. Obama, Elon Musk, etcétera, el que quieran, Shakira, Rihanna. Y la respuesta de todos, el feedback fue el mismo. Es decir, es impresionante la información que nos da y tiene algo del estilo en el que habla el personaje, pero falta emoción, falta un poco entender también el contexto de la pregunta. Entonces, creo que es un excelente trabajo de descripción y de imitación, pero no hay aún, en todo caso, un análisis lógico profundo y un entendimiento del contexto como para que se sienta. Pero como deduzco real. que estamos en una etapa embrionaria, que vamos a evolucionar hacia lo que está comentando efectivamente Mónica. No sé, Natalie. A ver, de lo que tengo entendido, emociones no computa. O sea, sí es una computadora inmensa. No sé si es computadora, pero esta inteligencia artificial es inteligente, pero no es humana. Y emociones no tiene. Y no entiende tampoco lo que dice. O sea, si se enoja, no va a sentir dolor. No se puede enojar, no puede sentir enojo, no puede sentir dolor, no puede sentir alegría. Entonces, lo que hace es que va a tomar todo lo que tiene como información sobre reconciliación, sobre qué es un poema amoroso, sobre lo que es no sé, como ese tipo de datos. Y lo que entendí que hace es que hace como algo, como una media de toda esta información. Y entonces lo que regresa, o sea, lo que le va a dar al que usa este ChatGPT es algo muy promedio, es algo muy banal. O sea, no
no van a llegar, no va a ser frases que te llegan al corazón. O sea, no tiene esa parte de la creación humana en donde se sobrepasa el límite de las palabras, en donde nos llega. Eso no lo va a hacer ChatGPT. A pesar de ya utilizar una modalidad que logra entender el contexto del uso de palabras, permitiendo concatenar mejor los textos, los programas anteriores, digamos que no respondían tan bien al usuario o aún sonaban demasiado artificiales para hallar esa media de la que hablaba Nathalie. Entiendo, Jules. Y esta es la innovación que permite el ChatGPT. Pero seguimos siendo hablando de inteligencia artificial. Y inteligente sí, es algo muy inteligente, muy poderoso. No podemos decir que no. Pero sigue siendo artificial. Está hecho por gente, es código, solo es código, no es nada emocional. Y las emociones que ponen son emociones que han visto en la vida real, en internet, en literatura. Por cierto que en los próximos meses se esperan una aluvión, esto es solo el principio, se esperan una aluvión de herramientas. Muchos programadores ya usan Copilot, un asistente virtual que escribe código y una popular aplicación de notas, Notion, que ha incorporado otro para resumir textos, traducir y proponer ideas. No sé si podemos decir que estamos ante un boom. Jules. Es el superasistente que nunca hemos tenido, sí, eso es cierto. El objetivo final es tener esa especie de superasistente. En mi opinión, sí. Y creo que lo tenemos que tomar así. Un profesor tiene su nuevo superasistente. Un periodista tiene su nuevo asistente, pero no va a hacer tu trabajo. Te va a ayudar a hacer lo mejor. Sí, estoy de acuerdo. Que es el asistente de quien lo sabe usar. Y creo que ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la educación, que, a ver, es que no es porque existe que va a haber, hablabas de democracia en un inicio cuando abrías, pareciera que fuera democrático porque cualquiera que tiene una computadora y acceso a internet tiene acceso a ChatGPT por el momento. Por el momento dicen que eventualmente lo van a... el ChatGPT 4 creo que va a ser... De pago. De pago. Sí. Entonces, pero por el momento es democrático porque parece democrático porque cualquiera puede tener acceso. Pero una cosa es tener acceso y otra cosa es saber usarla. Saber hacer las preguntas correctas, eso es, por ejemplo, una cuestión de educación. Nos formamos desde la más tierna infancia hasta los universitarios, cuando hacemos un doctorado, a saber hacer las preguntas correctas. ¿Cómo hacer una pregunta? ¿Cuál es una buena pregunta? Eso no cualquiera lo puede hacer. Entonces, aquel que ya tiene una estructura cognitiva humana para poder hacer las preguntas correctas, va a poder tener como asistente el ChatGPT y creo que son quienes de por sí ya son los que están mejor, digamos, puestos que van a poder usar de mejor manera. Vamos a indagar en esa brecha social que acaba de abrir Nathalie, pero va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de inteligencia artificial y de la herramienta del ChatGPT, un boom de la inteligencia artificial que se lanza, casi podríamos decir, a reorganizar el mundo. Hay una carrera tecnológica, hay una empresarial. Vamos a hablar también si hay un tiempo jurídico que se tiene que acoplar a todas estas herramientas. Jules Troy, no sé si podemos hablar de incluso modificar equilibrios geopolíticos a nivel mundial a través de estas herramientas. Ahora mismo, no, porque los mejores siguen los americanos. Y ChatGPT es americano, es pensado por americanos. Pero puede cambiar cosas porque hay cosas como censura, cosas así, que van a ser muy difícil de bypass. Sí. Y de esquivar. De esquivar, sí. Y vamos a ver cómo la legislación va a tomar en cuenta eso. Eso no es nuevo, la inteligencia artificial. Hay mucha gente que trabaja sobre las normas, sobre cómo hacer algo que sea ético. Y tenemos que incluir ChatGPT, lo están haciendo
en eso. Claro, porque luego está la carrera jurídica. La Unión Europea ya desarrolló una legislación en la materia que pretende definir aplicaciones que crean un riesgo inaceptable, como un sistema gubernamental, por ejemplo, parecido a lo que impulsa China. Pero claro, la duda aquí es si conseguirán los tiempos judiciales acoplarse al ritmo tecnológico. Siempre el judicial va a ser de retraso con el tecnológico. Hay países que hacen mucha prudencia, como Francia, por ejemplo, y es difícil, ¿no? Pero intentan de poner legislación atrás. Y hay países donde el tecnológico va a ser mucho, mucho más rápido. Volvamos al ámbito de la educación con Mónica y con Nathalie, porque claro, todas estas herramientas no sé si son, hasta qué punto son una amenaza para el aprendizaje y la creatividad. Es decir, la tentación de estudiantes, por ejemplo, de usar el programa para encontrar respuestas rápidas y listas para sus tareas. Nathalie, ¿cómo se vigila eso a partir de ahora? Cuéntanos. A ver, la trampa siempre ha existido. Sí. Antes de ChatGPT ya existía y va a seguir existiendo. No estamos dando ideas a nadie, ¿eh? No, para nada. Y de que los estudiantes lo van a usar, lo van a usar. Claro. Creo que lo que hay que hacer es que como decía Mónica hace rato, los maestros, profesores, tienen que también integrar el ChatGPT dentro de su clase, inclusive, ¿no? Para poder, qué sé yo, por ejemplo, algo que ChatGPT sí hace muy bien es que tiene la estructura muy clara. Cuando tú le haces una pregunta, siempre va a contestar de la misma manera. Tiene una introducción, va a tener un argumento con ejemplos y siempre va a tener una conclusión. Y eso, por ejemplo, es algo que intentamos enseñar a nivel universitario, por ejemplo. Entonces puede ser un ejercicio de que la tarea la haga ChatGPT. Yo no te estoy pidiendo que escribas el ensayo, pero sí que analices cuál es la estructura y por qué esa estructura funciona. Puede ser un ejemplo, ¿no? Pero lo que definitivamente sí hay que hacer es que hay que pensar qué es lo que estamos evaluando. Si estamos evaluando el conocimiento como tal, al que de todas maneras tenemos acceso de por sí con Google, de muchas otras maneras, sino cómo lo uso, el soft skill, cómo voy yo a aprender con H este conocimiento que ya viene organizado por ChatGPT. Sobre todo que también hay veces, como decías tú, que hay respuestas falsas. O sea, a ti te puso a África en tu programa cuando no lo hay. Cuando hice una búsqueda, sí. Pero yo escuché de un poeta, escuché un podcast en donde le hace preguntas sobre poesía y no, claro que no, o sea, ya muy avanzado el nivel, ya no sabe contestar. Entonces también puede ser como busquen una respuesta, o sea, que ChatGPT conteste y tú, como estudiante, me vas a decir si es verdad o no es verdad lo que te está diciendo ChatGPT. Entonces, hay maneras en donde se le da la vuelta, creo yo. Mónica, ¿penaliza la creatividad? Sí, es interesante lo que dice Nathalie, estoy de acuerdo, pero creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es la postura un poco más tradicional, un poco más reticente al cambio, y es que algunas universidades lo han hecho. De hecho, prohibimos la utilización de ChatGPT para la escritura de ensayos, etcétera. Y la otra un poco más mente abierta, y es, ok, vamos a ver cómo adaptamos esto a nuestro programa, a la educación. Lo que ha mostrado la inteligencia artificial hasta hoy en día es principalmente un aporte positivo, es decir, quitar cargas pesadas para profesionales que están sobrecargados. En el caso específico de la educación, por ejemplo, ayudar en los parcours, en los caminos individuales de cada estudiante para que puedan desarrollarse en función de sus dificultades, que puedan aprender a su propio ritmo, etc. Entonces ha sido muy benéfico. Para mirar más precisamente la utilización de ChatGPT para evitar plagio y eso, por ejemplo, creo que hay que verlo de la otra manera, como decíamos hace un momento, es cómo modificamos esas tareas. Hay un profesor, esa es bastante interesante, de la Wharton University en Pensilvania, que inscribió desde ya en su syllabus de curso ChatGPT. Y le exige casi a sus estudiantes a utilizarlo y le dice, ok, ahora el instrumento antes estaba, no estaba en sus manos, ahora ustedes lo tienen. Pregúntenle al instrumento, va a producir algo y ustedes van a tener el rol un poco del profesor, del evaluador, y van a comenzar a criticar las respuestas que va a generar ChatGPT. Entonces, una manera distinta de verlo, ya no estamos evaluando no simplemente, ok, la capacidad de escribir un cierto texto de manera
medianamente coherente, sino cómo lo vamos a analizar críticamente. Y esas competencias son las que yo creo, en las que debemos enfocarnos hoy en día a actualizar. Entonces va a haber menos problema, creo yo, en plagio, porque obviamente sí, un estudiante que utiliza ChatGPT para su tarea o lo que sea, debe citar, utilicé ChatGPT en tal y tal pedazo, pero lo importante va a ser cuál es la reacción a lo que produjo el instrumento. Claro, sí, perdona, Jules. No dice la verdad. ChatGPT tiene un razonamiento y va a buscar cosas que están en Internet. Internet no dice la verdad. Así que lo importante no es la solución final, es entender cómo llegamos a esta solución. Y por eso hay que poner las buenas preguntas. Exacto, entonces esa es la conclusión, que el que maneje bien esta herramienta es el que sepa hacer las buenas preguntas. Sí. Sí. Esa es la clave, ¿no?, de esta herramienta. En nuestra vida cotidiana los algoritmos no son desde luego algo nuevo. Los usa, por ejemplo, Netflix para recomendarnos series o publicidad en redes. Les pregunto, ¿la inteligencia artificial va un paso más allá con esos razonamientos palpables? Es decir, ¿esos algoritmos se perfeccionan respecto al usuario, respecto a nuestra vida cotidiana? Pues ¿Jules? sí, totalmente. Y como dices, la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo bastante antiguo, pero hay un boom desde hace 2 años, 3 años, 4 años, pero es exponencial. Y va a ser cada día más adaptado al usuario, a tú. Y eso es lo increíble, es que va a ser, como he dicho antes, tu asistente personal y no el asistente de Netflix o de algo así. Después hay modelo económico, hay que entenderlo, y si es tu asistente gratis, es que alguien gana de eso. Porque claro, hay un modelo económico detrás y si Google modifica nuestra forma de ver el mundo por su hegemonía como buscador, ChatGPT también puede modelar una forma de ver el mundo. ¿O no? ¿No lo creen así, Mónica? La forma de ver el mundo somos nosotros los que vamos a ver. Sí, pero lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, me refiero, salen unos contenidos primero. Entonces, esos contenidos tienen una jerarquía y esa jerarquía modifica un poco nuestra forma de ver el mundo, lógicamente, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, una vez más nosotros tenemos también cuando nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, tenemos palabras claves específicas que utilizamos y el instrumento, un motor de investigación, por ejemplo, nos va a proponer las cosas que más van a encajar con lo que nosotros estamos buscando. Entonces, efectivamente, si puede haber un cierto privilegio de algunas, por ejemplo, en el caso de las advertisements, de las propagandas que aparecen primero, pagas, que aparecen primero en Google, pero realmente quien está dando la orden de lo que quiere específicamente somos nosotros. Natalie. Sí, yo no estoy completamente de acuerdo en el sentido en el que, por ejemplo, Google sí se acuerda de qué es lo que tú quieres ver, de qué es lo que sí te gusta y te va dando cada vez más respuestas de lo que... Orientadas. Orientadas, y entonces al final terminas viendo solo lo que quieres ver. Pero tú lo pediste. Sí, tú lo pediste, pero entonces sí estás, te está encerrando de alguna manera. Y además, ya regresando al ChatGPT, en ese sentido, por ejemplo, esta es una herramienta que al fin y al cabo detrás hay seres humanos y ha sido entrenado, y él lo dice, yo he sido entrenado, soy un lenguaje entrenado, y ¿quién lo entrena en ciertas personas? Y entonces en un inicio tenemos tanto los inputs, ¿no? O sea, ¿cuál es la información que hay detrás? Pues información que ha sido escrita por siempre personas similares, y de Estados Unidos, mucho más en Por inglés. ejemplo, ChatGPT podríamos decir que es una herramienta que ha sido creada por hombres, que falta una visión, por ejemplo, femenina. A ver, es que yo no conozco el equipo, entonces no podría afirmarlo, pero por donde viene y el hecho de que casi siempre los ingenieros son hombres y que casi siempre son blancos, bueno, en Francia, y que, que casi siempre provienen de estratos sociales favorecidos. Quisiera yo intuir, no, se me fue la palabra, pero decir que sí, que sí hay más hombres. Y entonces quienes entrenaron a ChatGPT son ellos. Y entonces las respuestas que vamos a tener en un inicio son esas. Y luego, conforme yo lo voy entrenando al mío propio, diciéndole esto sí, esto no, que yo le estoy terminando de entrenar, cierto, se vuelve el mío,
pero también le estoy dando información. De todas maneras, está muy bien que veamos la herramienta sin temores, sin alarmas, pero con espíritu crítico también, me parece muy bien, ¿no? Que lo analicemos con ese espíritu. Jules. Sí, y efectivamente lo que dices sobre el hombre que va a hacer la tecnología, los ingenieros son hombres en Francia, en mayoría. Hay países donde no es el caso. Y es algo porque trabajamos mucho. Se puede corregir eso. Hay cosas que se llama el bias y intentamos de hacer para que la ChatGPT, la inteligencia artificial, sea más abierta y no... Y, por ejemplo, el reclutamiento se usa mucho la inteligencia artificial y han visto al principio que tomaban blancos, hombres, porque históricamente para los puestos buscados eran hombres blancos. Y eso lo están cambiando porque no es normal. Muy interesante esta vía. Quiero preguntarles, para acabar, si gracias al desarrollo de la inteligencia artificial creen que descubriremos cosas de nuestro mundo que aún no sabemos. En los próximos, iba a decir años, quizá meses. Mónica. Es difícil, ¿no? Pero... Es difícil tener una posición firme en ese momento, pero yo creo que sí, porque estamos, como digo, estamos llegando más rápido a cosas que nos tomaban mucho tiempo hacer. Exacto. Nos dan una base para que nuestra creatividad despegue, para mejorar a partir de una base que, por cierto, es muy buena. Entonces, yo creo que sí, que nos va a dar, el instrumento nos va a ayudar, nos va a dar sobre todo más tiempo para ser más creativos, para analizar, para ver las cosas diferentes. Yo creo que sí. Pues tiempo es lo que yo ya no tengo más en esta edición de En Primera Plana. Ha sido un placer compartir con ustedes, Jules, Mónica, Nathalie, este tiempo para investigar esta herramienta, este boom de la inteligencia artificial. Ya lo ven, los riesgos, los potenciales, pero bueno, con el espíritu crítico que siempre intentamos tener en este programa. Muchísimas gracias y a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.